¿A por la de mi amiga Yoli? Eso es. Ostras, qué maja. Justo. Esta ¿Tú que semana tienes no he línea hablado directa con ella? Pues no he hablado con ella esta semana. Bueno, vamos a ver, ¿qué quiere? Yoli se ilumina, se concentra y dice, mira, que a mí me parece que esto del Euribor no me mola, porque esto se lo habrán inventado en 4 ratos por ahí. Vamos a cambiar y me voy a inventar un sistema nuevo que no sea el Euribor. Y entonces la analista esta científica pues se ilumina y dice, venga, eso no me gusta. Entonces, vamos a ver. Lo primero que deciros es que cambiar cualquier cosa es delicado. Mirad, yo siempre digo, y aquí que estamos todos metidos en el mundo de la construcción, a mí cuando me llega un cliente a media obra y me dice, quiero un cambio, me echo a temblar. Porque esa obra fue proyectada, analizada metódicamente 2 meses atrás. Y se decidieron esta y esta cosa por un motivo. Llegar ahora y cambiar cualquier variable, a lo mejor no te acuerdas, pero puede afectar aquí, allí o más allá. Entonces, eso en una obra de las que hago yo, que es una mierdecina, no tiene nada de importancia y afecta. Y cuando aceptas ese cambio, te das cuenta que se está perjudicando en aquello, en lo otro, y al final, digamos que hay que tener cuidado con los cambios improvisados. Entonces, pero claro, esto es mucho más gordo. O sea, el Euribor que se está, bueno, no es que quiera cambiar el Euribor, lo que quiere cambiar es el tipo variable, ¿no? Que está respaldado por el Euribor. Entonces, todo esto que está tan consolidado, que lo utiliza toda Europa desde el 99, y ahora quieres cambiar el referencial al Euribor. Y vamos a ver, hija, que las cosas no se improvisan de un día para otro. Que tú no puedes llegar y cambiar esto porque te has iluminado. Porque hay millones de variables a las que va a afectar y, con perdón de la palabra, vas a joder a un montón de gente. Entonces, esto que está buscando, por supuesto, un titular, vale, conseguido, tiene el titular, vale, pero dice, es que quiero proteger contra las bajadas. Bueno, perdón, contra las subidas. Bueno, es que también vas a bloquear las bajadas. Que eso a lo mejor, claro, Yoli, como es así, solo piensa en la bondad, en hacer el bien. Pero resulta que también va a bloquear la posibilidad de bajada. Y cuando tú firmas una hipoteca a un tipo fijo o un referencial que te inventes, que está basado en una moneda de Japón y no sé qué, como sea el caso de un constructor que en vez de hacer un hipotecario a la construcción, no, yo en el Euribor me ha dicho el director del banco que no, que al Euribor no, que al yen. Y se metió una movida que casi se arruina. Entonces, ¿qué quiero decir? Bueno, que ya lo he dicho. Que mucho cuidado con tocar las cosas que ya están consolidadas. Además, todos estos rollos pueden provocar, pues, que evidentemente el banco, pues no hay nada más miedoso que el dinero. Pues evidentemente que el banco frene y diría, ostras, ante esta posibilidad de que me compliquen la vida y esta saque un diferencial o saque una referencia extraña, que a ver qué va a pasar al final, a ver si palmamos pasta, echamos el freno magdaleno. Perjudicado, como siempre, la pobre Yoli quiere defender a un sector y al final ese sector es el perjudicado. Yo sé que Yoli lo hace pues con buena fe, porque lo veo yo, cuando habla ella se la ve que tiene buena fe, pero al final siempre perjudica mucho más al que quiere defender. Era mejor que se estuviese quietecita, se fuese para Galicia, allí a comer cachelos y pulpo, allí está, bueno, que ahora ya se va a ir ya por fin, ¿vale? Entonces, por lo que os estoy diciendo, todo esto es muy peligroso. O sea, está bien crear un artículo, llamar la atención y todo esto, pero esto es muy delicado. Y como bien sabemos, todas estas leyes que ha promovido mi amiga, al final, como el tema que ha sacado más violadores de la cárcel y todos esos rollos, al final las cosas no se pueden improvisar. Debe estar todo
sobre todo una cosa tan consolidada como son las hipotecas a tipo fijo, a tipo variable. Hostias, que tampoco te pone nadie una pistola. Tú tienes que hacerla a tipo fijo, tú tienes que hacerla a tipo variable. Y repito, al banco, como le pongas trabas, se va a defender por otro lado. Y alguien va a pagar los platos rotos. O es el de tipo fijo o es el de tipo variable que hace la 314 y se lo calza por otro lado, porque un banco está ahí para ganar dinero. Y si no, que se lo preste ella. Así de fácil. Todo ese dinerito que está ganando, pues como se lo preste ella. Quiero decir, en definitiva, y no me enrollo más, que las cosas no se pueden improvisar y que es muy bonito crear un artículo ahí para llamar la atención y tal y cual. Ahora, el que se lo quiera tragar, que se lo trague. Y el que quiera darle una vuelta de tuerca y ser crítico, adelante. Muy bien dicho, Luis. Molina, vamos contigo. A ver cómo ves, qué le sacas de chicha esta noticia. A ver, yo creo que una vez más, ¿no? Nuestros políticos plantean una medida enfocada a decidir por nosotros, ¿no? Con la excusa de protegernos, lo que hacen es quitarnos la capacidad de elección, es decir, asumen el papel paternalista como si fuéramos niños o fuéramos idiotas, y a todos aquellos que ellos consideren según los criterios que ellos decidan, pues les limitan las opciones de conseguir una hipoteca, ¿no? En este caso, además, quitándole la posibilidad de contratar el producto financiero, como decía Luis, ¿no? El producto financiero más conocido y más contratado históricamente, porque básicamente antes era el que había, que es la hipoteca a tipo variable, ¿no? Un producto sobradamente conocido por todos, ¿no? Ya sabemos que la variable, como su propio nombre indica, irá variando a lo largo de los años. La gente ya sabe que existe ese riesgo, pero también cabe la posibilidad, como decía Luis, de que baje, ¿no? Mucha gente se ha visto beneficiada durante muchos años de las bajadas de las hipotecas de tipo variable, ¿no? En definitiva, nada nuevo. Poco a poco fue entrando en nuestras vidas la hipoteca fija, que además ahora, si no me equivoco, gana en cuanto a contrataciones a la variable. Yo las últimas hipotecas que he firmado en los últimos años han sido a tipo fijo. En mi caso me da más tranquilidad. Pero bueno, también he tenido a lo largo de mi vida algunas variables y, por supuesto, también está la mixta, que ya sabemos que es un híbrido entre las dos, ¿no? Es decir, cualquier persona que esté pensando en dar el paso y comprar una vivienda tiene clarísimo todo lo que acabo de explicar. Todo el mundo sabe cuáles son los inconvenientes y las ventajas de cada tipología de hipoteca, y cada cual sabrá, según su contexto, según sus ingresos, no solo sus ingresos presentes, sino también la previsión de sus ingresos futuros, de su perfil incluso psicológico, de su capacidad de lidiar con el riesgo, etcétera, etcétera. Pues cada uno sabrá cuál le interesa más contratar, y no que venga el político de turno y, basándose solo en unos pocos datos sobre esa persona, pues decida por ella, ¿no? Según he leído, pretende que esas hipotecas solo se las concedan a los que tengan una altísima renta, ¿no? En fin, como decía Luis, pues esto va en detrimento de aquellos que necesitan una hipoteca, que son los más desfavorecidos, y le están limitando, ¿no? Pero bueno, vivimos en un contexto en el que hemos normalizado que nos traten infantilmente o como si fuéramos idiotas. De hecho, vemos con total normalidad que nos quiten prácticamente la mitad de lo que ganamos, que evidentemente hay que pagar impuestos, pero una gran parte de esos impuestos nos los cobran para, en una hipotética jubilación futura, devolvernos poquito a poco lo que nos han ido quitando, porque ellos entienden que no estamos capacitados para haberlo administrado bien o para administrarlo mejor que ellos, ¿no? Es decir, es esa figura paternalista que asume el gobierno, pero yo creo que es para, evidentemente, que no seamos libres, ¿no? No sé, igual estoy yo equivocado y tienen razón, ¿no? Y la mayoría de la gente dilapidaría ese dinero si no se lo quitasen, ¿no? Pero bueno, yo creo que también cada uno podría invertir ese dinero y al final seguramente tendría más rédito que la pensión que nos va a quedar, ¿no? Pero bueno, esto ya es otro debate, ¿no? Al final es lo de siempre. Realmente, con estas medidas no creo que estuvieran protegiendo al ciudadano. Lo que estarían es restringiendo más aún el acceso a la vivienda. Lo vemos cada semana. Lo decía Luis, ¿no? Cuando analizamos las medidas que teóricamente van enfocadas a solucionar cualquier problema de acceso a la vivienda, al final lo que consiguen es el efecto contrario, ¿no? Yo creo que el Euribor no es el problema.
tampoco creo que la hipoteca variable sea el problema. Yo creo que el problema es que en España acceder a la vivienda es cada vez más difícil y eso no tiene nada que ver con los tipos de interés, yo creo que eso tiene que ver con el precio de los activos. Porque, en fin, puedes cambiar el índice, puedes limitar los productos financieros, pero si la vivienda sigue siendo cara y escasa, pues el acceso evidentemente va a seguir siendo difícil. Están en cierto modo atacando al mecanismo financiero cuando el verdadero desequilibrio está en el propio mercado inmobiliario. Entonces yo no sé qué conseguirían limitando estas hipotecas variables. Bueno, entiendo que lo que conseguirían es que las hipotecas fijas fueran más caras, como decía Luis, ¿no? Los bancos no se van a quedar de brazos cruzados, las fijas serían más caras, el acceso al crédito sería más restrictivo y en consecuencia menos personas van a poder comprar vivienda. Porque como decía Luis, ¿no? Yo entiendo que el banco cuando no puede trasladar el riesgo al cliente, pues pondrá condiciones más duras. Eso es evidente, ¿no? Todos conocemos cómo funcionan los bancos, ¿no? Y esta gente, pues de nuevo, bajo la bandera de proteger al ciudadano, pues van de nuevo a expulsar a miles de personas del acceso a la posibilidad de contratar una hipoteca variable, que es la más común históricamente, ¿no? Después, por otro lado, se plantea sustituir el Euribor por otro índice menos volátil, que a mí me gustaría saber cómo se hace eso. Esto, sinceramente, es uno de los argumentos más débiles de la propuesta, porque, según entiendo yo, el precio del Euribor no es un precio que esté puesto ahí por capricho, ¿no? El precio del Euribor es el reflejo del coste del dinero y eso lo marcan los bancos europeos. Es decir, es más una consecuencia que una causa. Por lo tanto, entiendo que por mucho que se inventen un índice o lo maquillen o lo suavicen o lo que quieran hacer con él, el coste del dinero seguirá dependiendo del Banco Central Europeo, seguirá dependiendo de la inflación, seguirá dependiendo de, como hablamos antes, del contexto global. Y, en fin, lo que estamos viendo ahora mismo es otra propuesta absurda, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el Euribor no genera volatilidad, sino que lo que genera la volatilidad es la economía y el contexto global, ¿no? Y esta propuesta pues vuelve a insistir en intervenir el mercado para proteger al ciudadano y ya sabemos lo que pasa cada vez que intervienen para proteger al ciudadano, que consiguen el efecto contrario, ¿no? Y una vez más, para terminar con este tema, me gustaría terminar insistiendo en que el acceso a la vivienda no se soluciona limitando ningún producto financiero, ni se soluciona interviniendo el mercado, sino que se soluciona aumentando la oferta. Es que estamos ya cansados de decirlo, pero es que no nos queda más remedio que repetirlo. Se soluciona construyendo más, se soluciona liberando suelo, se soluciona reduciendo la burocracia y se soluciona dando más seguridad jurídica. Y ya está, no hay que hacer más inventos raros. Muy bien dicho. Y sobre todo me quedo con una de las últimas reflexiones que has hecho al final. Y es que al final todo es simplemente por intervenir. Cuando a ti te dicen que se preocupan por ti un político, es que está más preocupado por sus objetivos personales. Y al final es eso. Siempre lo mismo. Por tu seguridad, ¡pum!, multa. Por tu seguridad, intervención. Por tu seguridad, ahora yo gestiono lo que tú gestionabas antes. Por tu seguridad, te bajo. Yo qué sé, es que es siempre lo mismo, ¿vale? Pero al final, todas las medidas son siempre restrictivas en cuanto a derechos y libertades. Y siempre son expansivas en cuanto a control público, en cuanto a esa expropiación del usufructo que tú antes tenías y has dejado de tener. Y esto es al final un juego de suma cero, si lo pensáis. Cuando tú pierdes un poquito de poder en algo que es tuyo, ¿quién gana ese poquito que tú has perdido? Siempre es el mismo el que lo gana. Y siempre son dos opciones y sin una combinación de ambas. Un fondo de inversión, multimillonarios o el sector público. Y muchas veces cuando lo gana el sector público es porque el privado está por detrás gestionándolo. Ese que realmente mueve los hilos de lo público. Entonces yo no me creo nada cuando buscan tu bien, buscan tu bienestar. Y aquí tenemos, lo pongo aquí en pantalla, ¿vale? Aquí está. Dice, desde Sumar pretenden que se evalúe en el plazo de un año cuál es el impacto distributivo. No me gusta nada la palabra distributivo cuando viene esta gente socialista, comunista. No me gusta nada. Y social, tampoco me gusta la forma en la que utilizan lo social por parte de ellos. Del modelo hipotecario sobre la estabilidad financiera de los hogares. La estabilidad financiera de los hogares cuando no hace más que subir los impuestos, cuando constantemente
estás pagando más impuestos en IRPF, ¿verdad? Dice, fijándose con un especial interés en la exposición al tipo variable, el esfuerzo hipotecario y el riesgo de perder la vivienda habitual. Fijaos, yo según está diciendo esto, voy a decir a lo mejor algo que lo estoy diciendo según estoy leyendo esto. Pero si me quieres proteger ahora mismo del Euribor, de las hipotecas a tipo variable, me da la sensación que quizá vayan a ser la mejor solución en los próximos años. Y por eso te están diciendo que no, que te metas mejor en un fijo para ellos. ¿Entendemos lo que quiero decir? Yo soy mucho más partidario del fijo. ¿Por qué? Vamos a ver, como tenemos la inflación y al final vas a tener actualización de todos tus precios, de tus alquileres y todo, vas a tener, voy a decir una cifra aleatoria, 400 euros de hipoteca todos los meses, 500 euros, pero tu renta va a ser 925, 950, 1000, cada vez te va a ir mejor, porque esa deuda va a ser devaluada. Esto es lo que hacen todos los gobiernos. Lo han hecho también por el chat antes, ¿no? Que al final los Estados Unidos con todo esto lo que buscan es que la deuda sea devaluada. Es decir, que sí, si la deuda sigue siendo de X, de 39 trillones de dólares, ¿no? En su nomenclatura. Pero, claro, pero ahora cambia el punto de referencia. Cambia el punto de referencia de los ingresos. Con lo cual, dice, pues es que es mucho menor. Esto es como si tú sigues pagando una hipoteca hace 40 años de 20.000 pesetas. Dice, madre mía, si yo estoy empecé cobrando 50.000 pesetas de alquiler, estoy ya en los 1.500 euros, son 250.000 pesetas. Entonces, estás encantado. Ojalá hubiera tenido 10.000 hipotecas a 20.000 pesetas, porque ahora estoy en 1.500 euros, que son 250.000 pesetas, es un por 10. Entonces, es genial el tipo fijo. ¿Qué sucede cuando tú tienes un variable? Vas a estar expuesto a los diferentes escenarios positivos y negativos durante 30, 40 años. Y sabemos que va a haber periodos buenos y periodos malísimos. Ya está. Entonces va a haber periodos en los que digas, buah, ahora me va muy bien, y periodos en los que digas, madre mía, ¿por qué cogí la fija? Y viceversa. Qué bien que cogí la fija en este momento. Entonces, bueno, pues yo prefiero ser más conservador en ese sentido, igual que en otro tipo de situaciones suelo ser más agresivo, pues ahí más conservador, ¿no? Pero bueno, al final a gusto los colores. Y luego también lo que comentaba Molina al principio, que decía, aquí justamente al inicio, cuando decía, dice, el Congreso para limitar la suscripción. A ver, es que aquí lo tenéis, limitar la suscripción, limitar. Ya te están diciendo que tú tienes menos derechos, que no te van a dejar a ti tu libre opción. No vas a poder tener tu capacidad de decisión libre. Dice, de hipotecas variables solo aquellos ciudadanos que acrediten una alta solvencia financiera. ¿Qué es lo que van a hacer para esto? ¿Te van a meter otro test en notaría o te van a meter un test en el banco? En el banco que tienes que hacer y en función de eso te la dan, no te la dan. En fin, luego al final echa la ley, echa la trampa. Es decir, luego al final tú vas a decir, bueno, pues es que este test son estas preguntas, me lo aprendo, lo saco, tal. O sea, al final si quieres vas a poder hasta saltarlo. Pero te quiero decir que por qué a ti te tienen que estar reduciendo opciones. Ya está. ¿Esto sabes cómo se resuelve? Si a ti te están limitando la suscripción de hipotecas solo para una alta solvencia financiera, ¿por qué no te centras en la escuela dar una alta educación financiera? Y entonces que la gente sean capaces de tener una alta solvencia financiera y que entonces cojan el producto que les salga de las narices. No obstante, decía también Molina, oye, pero yo no sé cómo hacer esto. ¿Qué mejor opción hay que el Euribor ahora mismo con el sistema que tenemos? Yo os diría, la solución a eso es un nuevo sistema financiero, porque el sistema financiero que tenemos vemos que es un engaño manifiesto. Ya está. Entonces, esto no es la solución. Son siempre parches, que encima son parches que tampoco arreglan nada, sino que se te va a pinchar en el momento que la pongas en el coche. En el momento que pongas a rodar esa rueda, se te va a pinchar, se te va a reventar la rueda. Antes tienes un pinchacito pequeño. Ahora tienen 2 pinchazos, ahora 5, ahora 10, y al final se revienta la rueda. Bueno, pues estamos a punto de reventar la rueda. Si es que estamos, lo he dicho 1000 veces, un nuevo sistema financiero. Juanjo, ¿te escuchamos? Qué buenos, compañeros. Sois estupendos y fabulosos con vuestras reflexiones y el análisis y el estudio de todo lo que tratamos en estos programas. Manipulación. La primera palabra, manipulación. Con esos titulares manipulan ¿a quién? A quien se cree que me tiene que proteger el gobierno, al que defiende esas ideas socialistas y comunistas porque se cree que son los que le protegen. Como bien decía Charlie cuando dicen, como decía Hitler, es por tu bien, imagínate la que lió, aquel asesino de tantísimas masas, ¿no? Y decía, es por tu bien, cuando nos encerraron en nuestras casas, es por tu bien, nos decían, se repetía lo mismo. O sea, esa manipulación inicial con eso titular, que inicialmente lo consiguen, ¿no? Para
acariciar un poco el sentimiento de esos votantes o de esos futuros votantes o de esos amantes de que me den todo, de que me protejan todo, porque no le han hecho saber ni entender, como bien decía Charlie, a través de una buena educación financiera lo que puedes llegar a conseguir por ti mismo. Si realmente, en vez de manipular manifiestamente con ese tipo de noticias, que la única finalidad que tienen es controlar, y a mayor control, ¿qué pasa cuando a un niño le controlas y qué le quitas? Le metes en su habitación ahí a jugar con tus juguetes. Cuanto mayor control, menos que a un toro. Le dejas en la plaza toros, está delimitado, le metes en su cuadra y está ahí. Cuanto mayor control, ¿qué tienes menos? ¿Qué hace un toro en el campo salvaje? Está en libertad. Pues eso es lo que te quieren quitarte con tanto control. Y lo que quieren ahora es controlar esa decisión. Señores, ¿quién asume el riesgo cuando toma la decisión de una hipoteca? ¿Quién asume el riesgo? El usuario. Y por eso tiene la capacidad ahora mismo de decidir. Y no entre muchas opciones, entre 3, con la debido asesoramiento, que muchas veces se puede equivocar y nos equivocaremos y es una cosa normal, pero tú tienes la capacidad de decidir y darte la hostia tú solo. Y si me he equivocado, me equivoco yo, pero no me restrinjas las posibilidades, déjame equivocarme, déjame la libertad de decidir, déjame que yo sea capaz de manejar mi dinero. Y eso es lo que intentan, como siempre, evitar. Mayor control, menor libertad. Dicho esto, el sistema financiero va muy de la mano del sector inmobiliario. Entonces, bueno, como el sector inmobiliario saben que no lo están arreglando, porque efectivamente, como todos sabemos y ha repetido muy bien ahora Manu, construye más. El constructor también va a beneficiarse de una financiación, también va a manejar esa variable dentro de la inversión. Yo he hecho grandísimas rentabilidades gracias a una buena operación de financiación dentro de un activo. Ya no es solamente la inversión, la compra, sino que trabajar con la financiación puede tener un matiz muy importante, porque si pillas un Euribor bajito, pues ahora te metes y te apalancas mucho más. A mí me dijo una vez un director de banco, porque siempre te genera esa duda, ¿no? En el momento que estás. Y a mí me lo preguntaban cientos de clientes. Juanjo, ¿qué cojo? ¿La hipoteca variable o fija? Digo, eso es muy personal, porque depende de tu perfil y luego de tu economía. Si tienes una economía muy estable, si no quieres correr riesgos, entonces tiene bastantes variables para decidir. Y a mí una de las variables que me dijo en su día el banco, dice, a ver, Juanjo, tú te puedes arriesgar porque en un momento dado cancelas. ¿Vale? Entonces, dependiendo del momento también actual de cada uno. Y que te quiten, te delimiten, te controlen, te quiten la libertad y indirectamente manipulen de nuevo y coarten la capacidad de inversión a través de esta manipulación de la financiación, pues es otro robo con guante blanco a la economía de los inversores. Y poco más que añadir, porque la verdad que como siempre nos sorprende la amiga Jolie, como dice él, nos sorprende con estas iluminaciones que van con esa perversa intención clara y directa, pero oculta para la mayoría de los ciudadanos. Entonces, por lo menos darnos cuenta y tener los ojos abiertos y decir, oye, ya que me la vas a clavar, por lo menos me voy a poner una armadura para que no me hagas mucho daño. Muy bien dicho. Y con el tema de la educación financiera, que he visto ahí algunos comentarios. A ver, yo es que todavía alucino cuando hay determinadas personas que tienen como objetivo, siguen repitiendo, mucho gurú inmobiliario, gurú financiero, diciendo, es que el objetivo es que los políticos no se han dado cuenta que hay que comenzar la educación financiera en las escuelas. Digo, ay madre mía, si estás diciendo esto es que no te has enterado de la película. No sabes cómo funciona el sistema financiero, con lo cual no entiendo cómo puede ser un gurú o un experto en finanzas. No va a interesar. Y me van a decir, no, pero Charlie, que yo sé que en el aula de mis hijos han puesto una clase de tal de financiero. Y vamos a ver, no os des cuenta que los mismos, corregidme si me equivoco, pero la inmensa mayoría del profesorado son, y lo decía esto Quillos aquí, marxistas, son socialistas,
son firmes defensores de la educación pública, de tal y de cual. Yo hecho voy a decir un chascarrillo también. Mira, yo siempre era dentro de cuando he sido estudiante, que bueno, me considero estudiante, pero de toda la vida, al final siempre una persona curiosa, aprendiendo cosas, pero ya no estoy en el sistema educativo como tal, ¿vale? Como no estamos ninguno de nosotros, ¿vale? Pero siempre he sido un alumno que he destacado por diferentes historias, ¿vale? He tenido buenos resultados, pero luego además también, bueno, pues diferentes actitudes, pues era muy echado para adelante. Trataba de hablar, trataba de expresarme, trataba de ser subversivo, me decían también, ¿no? Vale, como me estáis viendo. Vale, pues entonces quiero decir que mi apellido no se ha olvidado. Me encuentro con profesores después de 20 años y se acuerdan de mí. Quiero decir con esto que he tenido profesores que luego los he tenido en redes sociales. Y, bueno, pues han visto pues, estos vídeos, han visto cortos, han visto cosas de estas. Y, bueno, pues me han contestado, me han hablado por privado, por tal, y yo ya me di cuenta, digo, joder, son todos socialistas. Porque me he dado cuenta que algunos hasta te han retirado la palabra por lo que piensas. O sea, profesores con los que te llevabas bien, porque tal, te das cuenta que luego eran profesores súper socialistas. Es ahí donde quería llegar. Y es cierto lo que decía Kiyosaki. O sea, ¿tú cómo le vas a dar a un profesor que es socialista? Le vas a encargar a ese profesor que sea el responsable de la educación financiera de tus hijos. Si ellos mismos precisamente no son personas que tengan una educación financiera. Voy más allá. Incluso profesores de universidad, economistas. La inmensa mayoría de los economistas son profesores. ¿Cuántos profesores de esos son ricos? Porque en teoría son profesores que entienden la economía. Son economistas, se han formado, luego encima son profesores, máster, ¿no? Y son profesores tuyos de máster. Y dices, esto lo he hablado también con profesores más subversivos, más como tienen el punto de vista más libertario como tenemos nosotros, ¿no? Porque puedo decir que somos libertarios, ¿verdad? Somos personas que no queremos tanto control por parte del Estado. Y esos mismos profesores te lo dicen, que la inmensa mayoría de los profesores en las universidades, sobre todo públicas, son profesores que simple y llanamente repiten exactamente lo que dice el librito, que suele ser siempre pues apoyando el Estado, Y yo me acuerdo también, tenía una profesora era de gestión fiscal o dirección fiscal. Y me acuerdo cuando hablaba sobre el tema de los impuestos. Y te lo vendía, te lo prometo que te lo vendía de una manera como que eras buena persona si pagabas impuestos. Y eras mala persona si no querías pagar impuestos. Te lo ponían de esa manera. Y yo recuerdo de hablar con los estudiantes y tal, y la gente estaba de acuerdo con pagar todos los impuestos que pudieras pagar mejor, porque eras buena persona. Y os lo prometo que esto era así. Entonces yo veía cuando hablaba, por ejemplo, me acuerdo también el tema de las herencias. Y me acuerdo cuando decía, mira, hay bonificaciones fiscales. Yo me acuerdo que preguntaba, oiga, pero ¿por qué hay que pagar por algo que... Es que no, yo no lo entiendo. Yo no lo entendía ni lo entenderé. O sea, tú creas ahora un patrimonio, vienen tus hijos por detrás y te dicen, no, es que me voy a llevar la mitad. ¿Por qué? Porque esto va a ir a más, ¿no? Y yo me acuerdo que lo cuestionaba. Y era como que era, bueno, pues era una actitud rara. Porque la gente normalmente lo daba por hecho. Y ya os digo que era la misma profesora, y de ahí viene la educación financiera. Eso es educación financiera, también la fiscal. Y te lo vendía como, pero tienes bonificaciones fiscales si no sé qué, para la primera vivienda y tal. Y decías, ni la primera ni, qué hostia, bonificación fiscal. O sea, bonificación fiscal es, te robo, pero te robo un poquito menos para la primera vivienda. El resto te robo todo lo que quiera. O sea, es eso, bonificación fiscal. ¿Cómo que bonificación? Es que no te dejo ni que pongas esa palabra. O sea, bonificaciones, en esta te quito, te robo menos. ¿Verdad? Pero bueno, hemos normalizado cosas que son anormales, que no tienen ningún sentido. Pero bueno, bonificación. La educación financiera al final, si os dais cuenta, nunca va a ser plena, nunca va a ser buena. Si hay una clasificación financiera, van a ser, probablemente vaya va a ser un lavado de cerebro. O sea, no va a ser algo potente, no va a ser lo que vemos, por ejemplo, en estos canales. Si, fijaos una cosa, quiero que me respondáis vosotros qué pensáis que sucedería. ¿Os imagináis que en la hora de mayor audiencia, no voy a decir en televisión española, pero en otra televisión nos pusieran los lunes ahí? ¿Vosotros pensáis que habría algún cambio? ¿Pensáis que habría alguna persona que despertaría? ¿Cómo lo veríais? Sí, Luis, seguro que tienes el micrófono abierto. Seguro que sí. Y es que, pues claro que sí, claro que abriríamos muchísimas mentes. Lo que pasa es que lamentablemente tenemos una capacidad muy limitada, porque es así. Bueno, limitada. Hay algunos youtubers que tienen mucha más capacidad que las televisiones, que cuestan millones y millones y millones y millones de euros, que les tenía que dar vergüenza mandar tanta pasta para la audiencia que tienen. Pero bueno, yo lo que si me permites, que llevo un rato ahí dándole vueltas al tema, porque al final todas estas titulares y intentos de leyes o leyes que está sacando ahora el gobierno, y me tengo que meter con el gobierno porque es el gobierno que hay. Si estuviese otro, me metería con el otro si lo hiciese mal. Pero es que
es lo que hay. Entonces, todas estas leyes que están sacando yo los llamo parches, ¿vale? Y yo quiero, me estaba acordando ahora de una situación hace muchísimos años con mi primer edificio de viviendas que hice, que toda la planta baja, los cuartos de instalaciones, el garaje, estaba sentado sobre el terreno. O sea, que no había ni un forjado de saneamiento ni había un sótano. Entonces yo me acuerdo que al poco tiempo de tener hecho el edificio, prácticamente entregando ya las viviendas, el foso del ascensor me empieza a dar agua. Entonces, aquí, el símil está aquí, ¿no? ¿Yo qué hacía? Por donde salía agua en el foso del ascensor, por aquella grieta, ¡pam! Un parche. ¿Cómo hace el gobierno? Hay un problema de vivienda en España, voy a poner un parche por aquí. Que quiero controlar los tipos de interés, quiero controlar el Euribor, quiero controlar las hipotecas variables, parches. Bueno, pues al día siguiente, ¡paf!, me salía por otro lado del foso del ascensor. Otro parche. Al día siguiente, por otro lado. Al día siguiente, por otro lado. Al final, impermealicé todo el foso del ascensor. ¿Qué pasa? Que el nivel del problema iba subiendo. Igual lo que está pasando en España. Cada vez hay más habitantes en España y el nivel del problema sigue subiendo porque no estoy tomando una solución, estoy colocando parches. ¿Qué pasó? Que se me empezaron a humedecer las paredes, el cerramiento del cuarto de instalaciones, el cerramiento del portal, porque el problema seguía subiendo. Y ya con mi juventud, que yo era muy joven, ahora soy joven, pero en aquel momento era más joven todavía, o sea, imaginaros, dije, a base de parches no lo voy a solucionar. Aquí tengo que tomar una alternativa. Y era tan fácil como junto al foso del ascensor hacer una arqueta conectada con el desagüe de la red del ayuntamiento, donde se iba a ir con una gran facilidad todo el agua canalizada al desagüe de la red pública de alcantarillado. Entonces, eso es a lo que se llama colaboración público-privada, ¿verdad? Bueno, puede ser, ¿no? Entonces dices, joder, un parche está bien, 2 también, 3 te lo piensas, pero hostias, no. Cuando llevas años poniendo parches, tiene alguien que levantar la mano y decir que con los parches no vale, que hay que hacer algo diferente. Por ejemplo, escucharnos a nosotros, que hemos repetido tantas veces que si aumenta la población, hay que hacer más viviendas. Si se venden 700.000 viviendas al año y solo se construyen 100.000, si entran 800.000 personas al año y solo se construyen 100.000 o 80.000 o 70.000, depende del año que nos vayamos cronológicamente en el tiempo, pues coño, tan difícil es ver el problema. Entonces, al final lo que quiero decir, que siempre lo que han estado haciendo todos estos años es poner parches y no están resolviendo el problema. El problema sigue creciendo. Creo que hasta me preocupa porque la población sigue creciendo, cada vez hay menos viviendas. A los que hacen viviendas en planta baja los tachan como especuladores. Pero coño, pues en algún sitio habrá que hacerlas. No liberéis suelo, pues algo habrá que hacer. Entonces, al final como digo siempre, a los autónomos nos tenían que hacer una escultura en cada plaza de cada ayuntamiento de cada pueblo. Somos auténticos héroes y apaleados. Eso es lo que quería decir. Lo de los parches, que se me iba. Y ojo, una cosa más, los parches pueden estar pinchados. Tú puedes poner un parche, el parche está pinchado, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Y ponerlo mal y que encima siga saliendo agua. Y encima hacerlo a propósito, ¿verdad? Sí, porque al final ¿de qué vives? Claro. De que ese problema exista. Ya está. Es tu medio de vida. Entonces, ya lo has dicho. Pues no quieres hacer la arqueta al lado, porque solucionaría el problema. Y entonces, ¿qué pintas tú? No, yo voy poniendo un parchecito y lo que tú dices, Charlie, y si se despega, mejor. Le pongo otro y mira qué bueno ha sido, que le acabo de poner otro. Mira, voy a decir una cosa. A lo mejor va a ser una... Tú imagínate que tú te dedicas a poner tejados, ¿vale? Tú te dedicas a poner tejados y tu mercado es un pueblecito de 100 habitantes. Pones todos los tejados del pueblo y que acabas y dices, cago en 10, si es que hago los tejados también, que me he quedado sin mercado. Y ahí me dijo una vez un señor que ponía tejados, me dijo, hace 20 y tantos años yo hago una teja, la dejaba ahí, porque así me vuelve a llamar de aquí a un tiempo. Pues a ver, sí que es cierto que dices, coño, pues esto es como un coche. A ver, si yo hago un coche, un buen coche de los de antes, un Mercedes, un tal,
y dura el coche 40 años y el coche está impoluto, pues de joder, es que el tío se va a quedar. Hay gente que dice, yo es que con este coche me va genial. Como el coche este, ¿os acordáis que os comentaba Luis? Que os dije que me he encontrado con el coche que vendió mi abuelo hace 23 años. ¿Vale? Pues ese coche tiene 500 y pico mil kilómetros y dice el tío, está sangrando todavía, me dice. Dice, y este coche tengo yo 70 años y si Dios quiere es el último que me compro, me decía. Pues fíjate, claro, los coches que hacen hoy en día se rompen más, obsolescencia programada. Pues si yo hago un tejado que digo, bueno, yo sé hacer los tejados muy bien, pero no lo voy a hacer tan bien, porque así en vez de llamarme cada 40 años, que ya a lo mejor ya no estoy, pues que me llame cada 10. Pues hay gente que actúa así, Y si encima hay pocos oferentes de ese servicio, porque cada vez eso es otro problema que tenemos, que lo mencionamos, lo menciona mucho Luis también, Molín, sí, lo mencionamos todos al final, pero sobre todo vosotros. Y lo decís, que es que tampoco hay gente para trabajar, es que no hay. Yo se lo comentaba a Luis en esta obra. En esa localidad había 4 cuadrillas, una se ha jubilado, los otros 2 se jubilaron y se murieron al año siguiente los 2, para que veáis, toda la vida pagando impuestos, y casualmente los 2. Claro, otra cuadrilla tampoco y queda una. Pues al final es en cierto modo un poco un monopolio. Entonces dice, oye, lentejas, o las tomas o las dejas, ¿verdad? Exactamente, y lo pagas encima. Cuando no hay competidores, pues pueden hacer un poquito más contigo lo que quieran. Es lo que hay. ¿Quieres o no quieres? Pues ya está.